En línea de lo que plantea la ministra y tratando también de agregar algunos otros aspectos, me parece importante subrayar que los números que se vienen manejando de viviendas afectadas tienen que ver fundamentalmente con un primer relevamiento que es la evaluación de daños que se hace, y me parece que hay que hacer el esfuerzo por entender que evaluar los daños y decir, bueno, cuál fue la magnitud, ¿verdad?, de afectación de todas las áreas, lo que tiene que ver con vivienda, con infraestructura, lo productivo, la pavimentación, el alumbrado por parte de este evento. Esos son los primeros datos que se recogen a partir de la instrumentación y los protocolos que tiene el Sistema Nacional de Emergencia y el Comité de Emergencia Departamental. Acá está el director de planificación Mañone de la Intendencia, que es el responsable del SECOED. Y posterior a eso, y me parece bien importante destacarlo, hubo un trabajo muy riguroso que llevó adelante la Intendencia Departamental de Soriano con la Dirección de Planes Habitacionales, y creo que es fundamental destacar la Dirección de Arquitectura de la Intendencia. Ahí la arquitecta Colman con todo el equipo proyecta y elabora una planilla que sí cuantifica los daños. Y cuando estamos hablando de cuantificar los daños, afinar esa evaluación, ¿verdad? La primera identifica los daños, los evalúa, la segunda empieza a cuantificarlos y a clasificarlos. Y en términos habitacionales, eso implicó salir cada manzana, padrón por padrón, de los 2.590 padrones afectados, a ver si la vivienda tuvo en una afectación solo techo y paredes, estructura, si era de categoría económica, si era de categoría media, si era confortable, si fue dañada una habitación o dos o tres, si esa habitación además era de menos de 10 metros, de más de 10 metros cuadrados, porque eso es lo que permite ir afinando efectivamente qué cantidades de viviendas tuvieron los diferentes grados de afectación, que se los grafica para ser claros y didácticos con el semáforo, ¿verdad? Verde es un grado de afectación menor, amarillo un grado de afectación parcial y rojo un grado de afectación mayor. Pero esto no significa que sea necesariamente una vivienda a sustituir. Puede ser una reparación, una refacción de mayor magnitud, pero no necesariamente una vivienda nueva. Y eso me parece importante, porque si no los números como tal son un manejo que puede ser poco responsable. Entonces, eso es importante. Y esto se ha ido en cada uno de los relevamientos, hecho por técnicos de distintos organismos públicos, nacionales y departamentales, locales, la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, la Asociación de Asistentes Sociales, voluntarios, la sociedad civil organizada, distintos ministerios, también tratando de llevar con la mayor claridad esto a la gente, porque tiene que entender cuál es el trabajo. Acá estamos hablando de la imperiosa necesidad que tenemos todos de dar respuesta y de reconstruir desde el punto de vista habitacional y de darle nuevamente bienestar a esta familia. Entonces tenemos que ser cuidadosos con ese manejo. Los números cerrados no los vamos a tener todavía, por una cuestión de responsabilidad, porque el trabajo sigue todos los días. Hoy hay casi 14 equipos en el territorio trabajando, porque lo que hemos acordado una vez que finalizó la etapa de coordinación bajo el liderazgo del Sistema Nacional de Emergencia y del Comité de Emergencia Local, que sigue trabajando en otras áreas de la emergencia, la limpieza, el ordenamiento de la ciudad, que permite ir evaluando los daños, permita trabajar a los demás servicios, entramos nosotros justamente a afinar la coordinación para ver cuáles son las líneas de respuesta y los mecanismos de respuesta al tema habitacional. Y ahí llegamos a varios acuerdos. Un primer acuerdo que me parece importante es también llevar en una expresión de lo que fue el recorrido del tornado y donde se desarrolló el mismo, que tenemos situaciones distintas. Y lo que acordamos con la Intendencia es que tenemos que responder al conjunto de las familias afectadas de acuerdo también a su situación. No podemos decir, a todos los tratamos
de igual manera porque no es real. Hay situaciones diferentes. El extremo este y oeste de Dolores afectado, la zona de Cadol y de Altos de Dolores, lo que identificamos con los relevamientos físicos y sociales, y lo hemos conversado, es también además, se suma a la situación de afectación en los distintos grados, situaciones de vulnerabilidad socioeconómica, de familias que requieren de una asistencia mayor y de una mayor presencia del Estado. Y ahí, en esas dos áreas que están claramente delimitadas, y estamos hablando 44 manzanas que conforman Altos de Dolores y 19 manzanas que conforman la zona de Cadol, las que han sido afectadas. En esas zonas, la respuesta del Ministerio de Vivienda es integral a través de un instrumento, como decía la ministra, que es MEVIR. Asistencia técnica, asistencia de mano de obra especializada, los materiales, las diferentes variantes que eventualmente de respuesta se den, si es necesario sustituir la totalidad de la vivienda, si es necesaria una refacción importante de 1 a 2 habitaciones, la eléctrica, el baño, y eso también ya empezó. El viernes hicimos una definición y una delimitación de las áreas y de las afectaciones con la Dirección de Planes Habitacionales, la Dirección de Arquitectura y la parte de asistencia social de la Intendencia, conjuntamente MEVIR y la DINAVI, y ahí ya empezaron a trabajar los equipos. En el día de ayer llegaron un primer contingente de técnicos y hoy hay 2 equipos de MEVIR en forma simultánea trabajando tanto en la zona de Cadol como en la zona de Altos de Dolores. Simultáneamente a esto, aquellas viviendas con daño menor, viviendas además de categoría económica, que uno la asocia más, ¿verdad?, con daño menor, que una canasta de materiales le permitía ya iniciar el proceso de reconstrucción y resolver su situación, una vez que laudamos el protocolo, que era importante, porque una cosa que tanto el gobierno departamental como el gobierno nacional han planteado es la transparencia y la absoluta certeza y garantía a quienes donan, a quienes colaboran, sociedad civil organizada o donantes individuales, institucionales, y a la población del mejor y más transparente y equitativo manejo de esos materiales. Y ahí definimos, esta canasta de materiales son para quienes con un daño menor puedan con la canasta ir transitando su solución. Y en ese marco, acordado el protocolo, se empezó a hacer la verificación de los arquitectos para determinar de la canasta y de ese daño menor qué cantidad y qué tipo de materiales podía necesitar para que se le hiciera llegar. Lo mismo si tenía mano de obra o también debíamos brindarles la asistencia de mano de obra especializada. Y esto me parece importante. Se acordó el lunes a la tarde, se terminó de acordar, y ayer al mediodía los equipos iniciaron. Aún con algunas cuestiones que se debían afinar, pero se marcaron claramente las manzanas y se salió. Esto no se demoró bajo ningún punto de vista porque no hubiera técnicos del Ministerio de Vivienda que siempre estuvieron desde el sábado posterior al evento. Había que afinar claramente porque lo que no podemos llevar es incertidumbre o confusión o poca certeza y claridad en los procedimientos a quienes están esperando de esa canasta la solución.